Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Yarza y soy responsable en la unidad de servicios empresariales de Ibermática del área de construcción y de promoción inmobiliaria. A continuación, vamos a explicarles en qué consiste el sistema y la solución especializada para la gestión de procesos de negocio dentro del sector de construcción denominado Iberbuilding. Dicho sistema está diseñado y se ha desarrollado bajo la plataforma de Microsoft Dynamics NAV Navision. Bien, uno de los aspectos más importantes por los cuales un conjunto de profesionales de Ibermática desarrollamos ya hace unos años el sistema especializado que a continuación voy a explicarles, se basa en una serie de objetivos generales que han sido el alma y la filosofía que ha impregnado el desarrollo del producto. Lo primero que queremos resaltar es que lo que el sistema pretende es dotar a la dirección de la empresa de un sistema de control y seguimiento de las obras desde una perspectiva económico-financiera. De la misma forma, también pretendemos dotar a la dirección técnica y jefes de obra de un sistema de estudio y control de las obras desde una perspectiva técnica. Bien, estas dos orientaciones y estas dos dotaciones se realizan de forma integrada y en un único proceso con la contabilidad y la tesorería. De alguna manera, este sistema responde a un problema detectado desde hace tiempo dentro de las empresas de construcción y es la falta de coordinación y de integración en los procesos de negocio, tanto en el área económico-financiera, de las tomas de decisiones y en la parte técnica. Hablando ya de objetivos más concretos, objetivos clave, diríamos que el sistema reúne un conjunto de características por los cuales se ha especializado este sistema en controlar las obras de una forma peculiar. Bueno, lo primero que hacemos, por supuesto, con esta primera diapositiva que hemos visto, es la integración de todos los procesos de gestión de la compañía. Es decir, desde que capturamos un presupuesto, lo transformamos en solicitudes de compra, a su vez, una vez adjudicadas esas solicitudes, generamos contratos o pedidos, generamos costes a través de albaranes y conformamos facturas con esos albaranes. Eso significa que todos los procesos que lleva consigo están totalmente integrados unos con otros. Y eso simplifica muchísimo las labores de gestión dentro de la compañía, puesto que ahorra un montón de costes internos y sobre todo aumenta la productividad de las personas que trabajan en los procesos administrativos. Una derivada de esta integración, obviamente, es la capacidad que tiene el sistema de reutilizar la información generada por cada área. Un ejemplo muy práctico, muy visual, es el que proviene del hecho de poder capturar un presupuesto en formato CIEP-BC3, formato de Presto, a partir del cual obtenemos el presupuesto del proyecto con sus unidades de obra, su estructura capitular, sus mediciones, sus precios en ejecución material, etcétera, etcétera, incluso su desglose de mediciones. A partir de esa información, con las descripciones ampliadas de las unidades de obra, podemos reutilizar esa información y la podemos colocar en nuestros contratos y a su vez esos contratos van a generar las facturas, es decir, van a irse reutilizando toda esa información que se mete una vez, la vamos a poder ir reutilizando en todos los procesos, incluidos, por supuesto, la gestión de la producción o la gestión de las certificaciones. Por lo tanto, estas son las características importantes que va en la dirección de ahorrar costes internos y sobre todo de aumentar la productividad. Bien, quizá esta sea la característica más importante de nuestro sistema y del que se caracterizan los sistemas de gestión de obras. Y es el hecho de que el sistema Iberbuilding una de sus características es que controla todas las obras de la compañía y por periodo. Este es un aspecto, como digo, fundamental, puesto que si no existe
control mensual de las obras, realmente dudamos de que exista un control efectivo de las mismas. Por lo tanto, este es un aspecto que reúne toda la estrategia del producto a la hora de implantar. Obviamente, si queremos controlar las obras desde una perspectiva mensual, como sistema de medición la contabilidad no nos sirve, porque la contabilidad llega más tarde. Por lo tanto, tenemos que basarnos en un sistema extracontable que denominamos analítica de obras y que se basa en capturar la producción y los costes antes de que se produzcan los ingresos efectivos y los gastos contablemente establecidos. Por lo tanto, vamos a basarnos siempre, a la hora de poder controlar mensualmente nuestras obras, en estas dos patas, que son la producción y los costes. Otras claves fundamentales del sistema está en la capacidad que tiene de planificar la obra, fundamentalmente para controlar la evolución de su coste objetivo, es decir, del coste que va transformándose en todas y cada una de las unidades de obra que vamos ejecutando. Y por lo tanto, surge la necesidad de hacer planificaciones que se transforman en reestudios periódicos de la propia obra, del propio presupuesto y del coste. Si nos estamos basando en un sistema extracontable como es el de la analítica de obras, obviamente cuando llega el fin de mes, cuando establecemos el cierre, debemos de cuadrar o sincronizar nuestra analítica de obras con nuestra contabilidad. Dado que hemos podido introducir albaranes de coste, pero no ha llegado su factura todavía, por lo tanto tenemos diferencias entre los resultados que nos da la analítica de obras y la que nos daría la contabilidad. No solamente esa diferencia está en los albaranes o en los costes, sino también probablemente esté en todo lo que tiene que ver con la producción. Es decir, es muy probable que nuestra propiedad no nos apruebe las certificaciones y por lo tanto tengamos diferencias entre lo que declaramos como producción y lo que realmente nos afecta la propiedad como certificación con factura de venta en definitiva. Por lo tanto, el sistema va a generarnos un conjunto de asientos automatizados que previo una parametrización lo que nos permiten es sincronizar nuestra contabilidad con nuestra analítica de obras y de esa forma saber exactamente dónde tenemos las diferencias y cuál es su cuantificación. Por último, otro de los objetivos clave es informar, tanto desde una perspectiva técnica como desde una perspectiva económico-financiera, y también por periodo mensual, el resultado de la explotación de las obras en una doble vertiente, en cómo vamos y en cómo estamos financiándolas. Eso lleva consigo esta información un conjunto de informes, que luego hablaremos de ellos, que denominamos en Iberbuilding Información Económica de Obra, que tiene su versión a nivel de obra y tiene su versión a nivel agregado. Es un conjunto, una batería de informes perfectamente estudiados para poder controlar mensualmente la evolución de nuestras obras y poder tener una idea de lo que se produce mensualmente, de lo que se produce a nivel de ejercicio y de lo que vamos produciendo a origen desde el comienzo. Bien, pues estos son los objetivos clave que nos planteamos a la hora de abordar la implantación del sistema Iberbuilding, que como hemos comentado al principio, está basado en la plataforma estándar estrella de Microsoft Dynamics NAV Navisio. Bien, a continuación vamos a descomponer todos y cada uno de los elementos que componen el sistema Iberbuilding y por los procesos y áreas por las que pasa. En definitiva, vamos a desarrollar todo el esquema funcional que de forma estándar nos proporciona nuestra herramienta. Bueno, el primer módulo con el cual trabajamos es el módulo de estudios o el módulo de preventa. Este módulo no es necesario, puesto que muy probablemente el estudio de las ofertas que vamos a hacer a la propiedad, a nuestros clientes, provengan de otro tipo de programas especializados
como son Presto o Costos 4 o cualquiera de estos, o Cimedes o CES 4, en fin, cualquiera de estos programas que ya existen en el mercado de solvencia evidente, ¿no? Sin embargo, nosotros no vamos a ser menos, tenemos también un módulo similar que lo que nos permite es poder estudiar un coste, el coste previsto según un proyecto que lo traspasamos vía el formato FIAT-BC3 y que podemos estudiarlo solicitando solicitando ofertas a proveedores para que nos den precios, pudiendo hacer un estudio de percentiles para saber cuáles son aquellas partidas o unidades de obra con más importancia, más peso, y poderlas estudiarlas más concienzudamente. La de poder establecer ofertas a proveedores para tener precios, etcétera, etcétera. En definitiva, estudiar un coste previsto, el poder simular distintas hipótesis o escenarios para poder ver exactamente cómo vamos a ofertar, y en definitiva, el poder transformar ese estudio de costes en un presupuesto de venta. El presupuesto de venta, dependiendo del escenario donde estemos trabajando, del tipo de obra con el cual estemos ofertando, podrá basarse en coeficientes y bajas, sea si es una oferta de carácter pública, o podrá simplemente basarse en márgenes de beneficio sobre la base del coste. En definitiva, estudiamos el coste previsto para este estudio, para este proyecto, y tanto en su vertiente de coste directo como en su vertiente de coste indirecto, que ya verán todo nuestro sistema, están totalmente separados. Bien, una vez que hemos estudiado y una vez aplicado los márgenes para producir el presupuesto de venta, este se produce y junto con la documentación necesaria que nos requiera la propiedad, lo enviamos para su aprobación. Una vez adjudicada, pues este estudio de obra pues va a ser la base de la ejecución de nuestra obra ya en modo de ejecución. Por supuesto, alternativamente y en escenarios públicos podremos introducir en nuestro sistema, en nuestro módulo, lo que denominamos la apertura de plicas para poder estudiar y analizar las diversas ofertas que han competido con la nuestra y, en definitiva, poder ver cómo nos medimos con nuestra propia competencia. Bien, no solamente vamos a generar una obra ya en ejecución, sino que toda la información, absolutamente toda la información que desde el módulo de estudios hemos podido manejar, fundamentalmente ofertas a proveedores, incluso un plan de compras que hayamos podido establecer muy concienzudo, etcétera, etcétera, toda esa información se va a heredar en la primera versión que tengamos del presupuesto de obra. Por supuesto, el presupuesto de obra, insisto, puede proceder de nuestro módulo de estudios o bien puede proceder de un estudio alternativo mediante estos programas de gestión que he hecho mención anteriormente. En definitiva, vamos a obtener la primera base de estudio que tenemos de la obra, insisto, nacida o bien del estudio de costes de nuestro módulo de estudios y de presupuestos, o bien de cualquiera de las soluciones especializadas. A partir de aquí, mediante el recurso de bases de datos especializadas o incluso construidas por nosotros mismos, podremos establecer diversos métodos de estudio de nuestro estudio, basado, pues, como os he dicho antes, en percentiles, en precios que se introducen manualmente, en una estimación probablemente por alzados, por alzadas de coste, etcétera, etcétera. Bien, lo importante de todo esto es que una vez que ya hemos construido nuestra primera hipótesis de estudio, en el cual el jefe de obra revisa todas y cada una de las unidades de obra que va a ejecutar y vuelve a revisar el estudio de los precios que proceden de la parte de estudios, bien, una vez construida esta hipótesis, que sería nuestro primer estudio, lo que el jefe de obra va a hacer es crear lo que nosotros denominamos presupuesto de ejecución o máster de la obra. El máster de la obra, en definitiva, es un presupuesto más reducido en el cual a través del cual vamos a facilitar a los administrativos y en general a las labores de introducción del coste, vamos a simplificar las unidades
por las cuales vamos a imputar ese coste. En definitiva, los presupuestos de ejecución material son presupuestos que tienen multitud de unidades de obra. Y muchas veces la estrategia del jefe de obra es basarse en aquellas unidades y vigilar aquellas unidades de más peso o más complicadas desde el punto de vista técnico, y sin embargo, probablemente a todas aquellas unidades que incluso las va a subcontratar, las quiere ver desde el punto de vista de la imputación del coste, las quiere ver de forma agrupada. Entonces el sistema lo que nos va a permitir es tener un presupuesto, como digo, mucho más reducido, agrupando unidades de obra, y por lo tanto, a partir de la constitución de este presupuesto de ejecución o máster, es a partir del cual toda la imputación del coste se va a producir sobre él. En definitiva, vamos a tener versiones del máster a lo largo de la vida de la obra, tantos como reestudios vayamos a hacer en cada cierre mensual. Bien, otras características que el jefe de obra va a realizar en el momento en que construye la primera hipótesis del máster es la de poder planificar inicialmente las obras, las unidades que va a ejecutar. Para ello, el sistema Interbuilding va a dialogar con otro programa de Microsoft denominado Project, a partir del cual va a poder trasladar bien el máster o bien incluso el presupuesto de ejecución, el presupuesto del proyecto, o incluso se puede crear otro pequeño máster que denominamos estructuras de planificación, a partir del cual podemos establecer cuándo vamos a ejecutar todas y cada una de las unidades. Es decir, mensualmente vamos a identificar cuándo las vamos a hacer, y para lo cual podemos recurrir o bien a un sistema gráfico como es el Project, o bien incluso lo podemos hacer manualmente introduciendo porcentajes o introduciendo mediciones o incluso importes directamente. En cualquier caso, lo que nos va a permitir es generar lo que denominamos un plan de gestión. Es decir, un plan de gestión lo que nos va a permitir es poder tener ese presupuesto de ejecución mensualizado, planificado mensualmente, con lo cual podemos obtener dos informaciones muy importantes y muy valiosas. Primero, ¿cuál va a ser el comportamiento de la obra desde el punto de vista del mes y desde el punto de vista de su cuenta de explotación? Es decir, qué producción vamos a ejecutar y qué coste asociado del coste que tenemos previsto para esa producción vamos a ejecutar. Y por lo tanto vamos a poder saber que en términos de margen bruto e incluso de margen neto, una vez definidos los costes indirectos, incluso la posibilidad de poder aplicar cargas de estructura o incluso cargas financieras, podemos saber cuál va a ser el comportamiento de nuestra obra mensualizadamente desde el punto de vista de la financiación. Y la segunda derivada importante que nos va a proporcionar el plan de gestión es saber cuál es el comportamiento financiero que va a tener esta obra en función de las pautas de planificación que el jefe de obra va a establecer. Y eso lo hacemos mediante la aplicación de periodos medios a los hitos que tiene la obra, tanto desde el punto de vista de la producción y certificación como desde el punto de vista de los costes. En el caso de la producción y la certificación, aplicaremos periodos medios en función del tipo de obra y el cliente con el cual estemos tratando, y desde el punto de vista del coste, descompondremos los periodos medios por naturaleza del coste, puesto que es distinto el comportamiento de una subcontrata desde el punto de vista del pago que lo que son los proveedores de suministro o cualquier o la propia mano de obra directa que tengamos que liquidar. En definitiva, el plan de gestión es una herramienta que nos permite tener un umbral, una planificación de cuenta de explotación y, por supuesto, una carga financiera del comportamiento de esta obra. Obviamente, desde el punto de vista financiero, la consolidación de estas cargas financieras a los directores financieros les puede dar una información de oro a la hora de poder tener previsoriamente, poder tener un horizonte de su tesorería. Bien, para adelante al sistema de gestión del establecimiento del máster, se va estableciendo el ordenamiento de las compras que van a nacer de la ejecución de la obra. Este ordenamiento o plan de compras se basa en la aplicación, en la organización, mejor dicho, de los costes en función de cómo los vamos a ejecutar. Algunos costes los ejecutaremos nosotros, otros costes los ejecutarán nuestros proveedores o subcontratistas,
En definitiva, el sistema provee de una serie de pautas a partir de las cuales podremos solicitar ofertas automáticamente a partir de que podamos o bien estructurar nuestras unidades de obra o bien hacer un cálculo de necesidades si es que tenemos descompuestos nuestros costes en el presupuesto de obra, hacer un cálculo de necesidades de determinadas materias primas que vamos a utilizar, por ejemplo, el hormigón. Esto significa que esta planificación y organización de nuestros recursos y, en definitiva, de nuestras compras futuras, lo que va a llevar consigo es la posibilidad de que podamos establecer un lanzamiento de ofertas y una llevada de esas ofertas a unos cuadros comparativos en los cuales utilizamos Excel y Microsoft. Bien, el jefe de obra va a trabajar sobre estos comparativos una vez que va recibiendo los precios de los lanzamientos de las ofertas o solicitudes a sus proveedores y, por lo tanto, a partir de ahí, el jefe de obra lo que va a realizar es una adjudicación de estas ofertas o estas solicitudes que tiene en el propio comparativo. Eso significa que una vez que seleccione y adjudica, automáticamente el sistema va a generar los pedidos y contratos privativos de la obra o incluso la posibilidad de que pueda generar pedidos abiertos que trabajen no solamente con una obra, sino para varias. Estos pedidos y contratos que nacen de la gestión del plan de compras no es obligatoriamente que nazcan de ahí, se pueden introducir directamente sobre las funciones que nos proporcionan los pedidos. Pero en definitiva, o bien nacen de un proceso de adjudicación a través de ofertas y comparativos, o bien se introducen manualmente de forma directa. En cualquiera de los casos, el sistema de pedidos y contratos puede llevar consigo la activación de un conjunto de avisos y firmas para que haya un control de las compras futuras que vamos a obtener. Y en ese sentido, ese control de avisos y firmas se puede establecer con arreglo a cuantías económicas que conlleven estos contratos. Por supuesto, también tenemos establecida la conexión con el tratamiento oficial de estos contratos desde el punto de vista de los contratos físicamente expuestos, es decir, lo que es un contrato en Word, un contrato en PDF, podemos hacer la transformación de esta información ya en contratos para que, a su vez, nuestros proveedores nos los firmen. Ese conjunto de avisos también lleva consigo la posibilidad de establecer un mecanismo de reclamaciones en el caso de que no nos cumplimenten y nos firmen los contratos físicos que les mandamos. En definitiva, la base del sistema que ahora vamos a ver de las compras se basa en que cuantos más pedidos y contratos establezcamos, mejor aseguraremos el nivel building, aseguraremos el flujo y la fluidez de la imputación de los costes. Hay un aspecto que no he citado en la parte de la adjudicación y es que podemos hacer opcionalmente que nuestro sistema de adjudicación de ofertas y comparativos nos actualice nuestro precio de coste objetivo que reside en nuestro estudio. Esto es una opción que se puede hacer a nivel de familias o incluso se puede hacer a nivel de productos concretos. Eso lo que hace es agilizar muchísimo más la actualización de nuestros costes de forma automatizada. Bien. Bueno, pues en definitiva hemos estructurado por una parte un presupuesto de ejecución, lo hemos planificado los recursos que necesitamos para ejecutar la obra y lo hemos transformado en pedidos que nos van firmando nuestros proveedores para que podamos empezar a establecer la realidad de la obra. Y la realidad de la obra, como hemos dicho al principio, se basa en introducir los costes según se producen y al final del mes en introducir la producción que hemos ejecutado en todas y cada una de las unidades de obra. Bien, el primer elemento básico de nuestro sistema, que ojo, no es de obligado cumplimiento, también lo digo, pero evidentemente es muy importante el tenerlo en cuenta, es el que procesemos los salones de compra, no quizá todos, pero sí la gran mayoría de ellos,
procesemos estos avales de compra contra los pedidos. Esto es importante resaltar. Es decir, los avales de compra no se meten directamente, sino que se procesan contra los pedidos que previamente ya los tenemos confirmados, una vez que están aceptados por los responsables de las compras, a los niveles que se haya establecido el sistema de parametrización, y por lo tanto, ese albarán que se va a procesar contra el contrato va a generar automáticamente costes. Es decir, puede o generar costes o puede introducir acopios en obra. Podemos hacer las dos cosas. De tal forma que si acopiamos, porque el coste que hemos recibido todavía no es parte integrante del valor añadido de la obra, pues entonces lo que haremos es almacenarlo o acopiarlo. En cualquier caso, esta imputación del coste del albarán lo que genera es un albarán interno, disminuye el nivel de acumulación de pedido y además o bien se acopia, como he dicho, o bien ya genera automáticamente un movimiento de obra de costes, en este caso, contra la estructura del gasto. Bien. Por supuesto, el siguiente paso natural es que al final de mes nos vayan llegando las facturas de compra. Estas facturas de compra podrán, previo un escaneo, se podrán electrónicamente generar en el sistema para que desde el punto de vista de su visualización posterior, pues automáticamente lo tengamos disponible para cualquier jefe de obra o cualquier persona que esté autorizada a verla. Por lo tanto, estas facturas que van a llegar posteriormente se van a cotejar con nuestros albaranes de compra. De tal forma que vamos a hacer la comprobación ya electrónica y no manual y visual de esos albaranes contra nuestra factura. Esto lo que va a hacer es matar estos albaranes pendientes y al mismo tiempo va a generar el gasto directamente en contabilidad. Es decir, nos va a hacer el asiento, nos va a generar la cartera y nos va a transformar esa factura que vamos recibiendo en una transacción ya contable establecida. Bien, la factura puede o no basarse en albaranes, obviamente, porque pueden ser facturas. En ese caso, esa factura generará en ese momento gasto contable. Hará las dos cosas. Que se base en albaranes, obviamente el albarán ya generó el coste. Es guardar la trazabilidad y generar. Por supuesto, las facturas de compra, de la forma que están los pedidos, a un control de avisos y firma que puedan ser alertados los jefes de obra de cuáles son sus facturas pendientes de validación. Desde el punto de vista del sistema de firmas, caben dos posibilidades en nuestro sistema. O esperar a que las facturas se contabilicen a todos los efectos antes de firmar, o la factura se contabiliza pero no se paga a no ser que se firme en su momento concreto. Caben los dos métodos a la hora de poder trabajar con el control de validación por parte del personal, insisto, con esos jefes de obra o incluso, dependiendo de la cuantía económica, pudieran intervenir otros directores dentro del sistema. Bien, paralelamente, el almacén de obra, mediante diarios de inventario, diarios de obra, lo que nos puede proveer son de costes. Es decir, vamos a sacar de acopios y lo vamos a llevar a coste. Para ello tenemos distintos métodos. Puede haber un método manual, sin más, o incluso puede haber un método basado en la vinculación del rendimiento que tenga la descomposición de los costes con respecto a sus unidades. En cualquier caso, junto con nuestro sistema basado en el almacén o basado en los albaranes de compra, existen otros centros de coste que también nos van a proveer de información de costes para nuestra obra. Nos estamos refiriendo básicamente a lo que procede de maquinaria propia y de mano de obra directa. Eso se hace a través de un documento que se llaman los partes de trabajo, que es común nuestro sistema tanto para poder imputar la mano de obra como para poder imputar la maquinaria. Otra de las características de nuestro sistema es que la maquinaria, en este caso la maquinaria propia, puede estar ligado al módulo de archivos fijos de estándar de Navision, que lo que nos va a generar en definitiva son gastos
procedentes de la amortización, de la producción. Si se produce mensualmente, podremos, en este centro de coste, generar los costes que proceden de la amortización mensual de estos activos. Una de las características importantes del sistema de introducción de partes es que estas partes, los recursos que se utilizan en estas partes, pueden estar asociados a centros de coste determinados. De tal forma que si están ligados a centros de coste, por el hecho de introducir una entrada horaria de actividad de un recurso o de una máquina determinada, el sistema nos va a hacer una doble imputación. Por una parte, nos imputará directamente el coste a la obra en cuestión y, por otra parte, lo que nos hará es generar un ingreso en nuestro centro de coste. El ejemplo más claro se ve en la maquinaria, ¿no? La maquinaria, en definitiva, se utiliza junto con los operarios que las manejan y van a generar, a través de su parte de trabajo, van a generar automáticamente un ingreso por el hecho de su actividad en su centro de coste correspondiente y un gasto o coste directamente en la obra de producción. Con respecto a la valoración de la mano de obra, también aquí hay una característica interesante que nos proporciona nuestro sistema Iberbuilding, y es que tenemos un doble método de valoración de la mano de obra. O bien establecemos un coste estándar de carácter anual y lo mantenemos a lo largo de todo el año como coste estándar, o bien lo que podemos hacer es recurrir a una gestión directamente ligada a un programa de nóminas. Esto lo hacemos a través de un sistema directamente ligado a el traspaso de la información de la nómina a nuestro sistema a través de Excel. En definitiva, lo que va a hacer este método, o denominado método a coste real, es que la valoración de la mano de obra va a ir a coste real, porque se va a basar en los resultados de la nómina de la liquidación. Por supuesto, esta liquidación a la nómina y este sistema tiene en cuenta las prorratas, ¿verdad? Todos aquellos aspectos de la liquidación a la nómina que no están directamente ligadas a la liquidación mensual. Bueno, pues ya hemos generado una gran parte de nuestros costes, ¿no? Porque nuestros costes han venido de laboranes, pueden venir de facturas, pueden venir de acopios previos que generan coste también una vez que sacamos las salidas de almacén, pueden proceder de la actividad de la maquinaria, puede proceder de la actividad de nuestra mano. En definitiva, vamos conformando el coste en la medida que se va produciendo en la obra. Bien, también tenemos otros sistemas que nos pueden proporcionar coste. Cualquier diario contable nos proporciona coste. Una de las características que luego citaremos muy importantes que tiene Iberbuilding es que hemos conseguido que cualquier transacción que tiene como origen el grupo 6 y 7 de la contabilidad tiene que obligatoriamente llevar una obra o centro de coste y una agrupación de coste que tiene el propio máster. Y por lo tanto, una introducción a través de un diario contable, obligatoriamente, si su cuenta asociada es una cuenta de grupo 6 y 7, tiene que llevar obligatoriamente una agrupación. Esto lo que nos asegura es que todas las transacciones que se meten tienen que llevar obligatoriamente un centro de coste, por lo cual tenemos encajonados todas nuestras transacciones conforme a la explotación 6 y 7. A su vez, tenemos la posibilidad de forma extracontable también de hacer asentamientos entre obras como si fuesen contabilidad, partida contra partida, ¿no? De tal forma que podemos mover costes e ingresos entre obras y agrupaciones. Y por supuesto, otras características de nuestro sistema es que la parte que nosotros denominamos costes indirectos proporcionales que no se producen o bien al principio de la obra o durante la obra o al final de la obra, lo que podemos hacer es dotarnos mensualmente de su coste a los objetos de provisionarlos. Y eso lo hacemos a través de unos diarios especiales que llamamos diarios indirectos, que al objeto de que nos pueda dotar el coste nos podemos basar o bien en producción, en un criterio de producción, tanto coste indirecto produces de esa bolsa que hemos previsto en nuestro presupuesto, o bien de forma lineal, es decir, va a durar 12 meses la obra, pues lo que hacemos es dividir por 12 meses linealmente los costes. Bien.
Bueno, pues con esto ya hemos terminado con la parte de los costes, nos faltan todavía algunos cuantos, pero lo más importante es que los demás van a estar ligados al criterio de producción. Entendemos por producción la medición ejecutada mensual con fundada esperanza de cobro. Es decir, no estamos hablando de decir, bueno, pues he producido al punto. No. Se supone que lo que introducimos como criterio de medición de producción es aquello que realmente vamos a ingresar. Y por lo tanto, el sistema tiene que tener, de alguna manera, a la hora de introducir, tiene que tener su fiabilidad. Esta producción se mete por unidades de obra, se mete directamente al presupuesto del proyecto. Pero como el máster de obra tiene agrupadas las unidades, la introducción individualizada de las producciones en todas y cada una de las unidades de obra lo que llevará es la producción agrupada de esas unidades. Esa producción, pues, nos podemos basar en esa producción para poder confeccionar las certificaciones y esas certificaciones obviamente las traspasamos a los clientes para que nos, a la propiedad para que nos las aprueben. Una vez que nos las aprueban, se produce una factura de venta y esta factura de venta de forma diferida lo que hace es que generemos, de la misma forma que con las facturas de compra, generemos las facturas de venta o los ingresos por certificación. Con la lleva a la cartera, etcétera, todo el proceso contable correspondiente. Bien, a partir de aquí, y basándonos en la producción, va a haber todo un conjunto de costes, fundamentalmente los costes de subcontrata, que al basarse en la medición de las unidades de obra contratadas o subcontratadas, lo que nos va a facilitar es la posibilidad de generar una certificación de subcontratistas basadas en las mediciones de las unidades de obra de las unidades de obra del presupuesto, pero valoradas al precio de compra que tenemos establecido en las unidades de los subcontratos correspondientes. El sistema de certificación de subcontratistas nos permite llevar una doble medición, de tal forma que podemos llevar la medición a coste, por un lado, y la medición que queremos que el subcontratista nos facture. En definitiva, la certificación de subcontratista es lo que nos va a generar es un albarán interno que lo vamos a tratar exactamente igual que un albarán de suministro. Es decir, luego llegará la factura correspondiente y la tendremos que cotejar de forma correspondiente a lo que hemos hecho con un albarán de compra de suministro o de cualquier otra índole. ¿De acuerdo? Bien. Otro centro de coste que tiene una gestión de un módulo aparte que se llama almacén interno, lo que nos va a permitir es que determinados costes procedan de almacenes reguladores que tengamos. Hay que diferenciar lo que es el almacén interno y lo que es el almacén de obra. El almacén interno es un almacén propiamente regulador y a partir del cual podemos sacar salidas que nos van a proporcionar costes directos en nuestra obra. Y que hay que advertir, por supuesto, que junto con el sistema de asentamiento del presupuesto, a lo largo de la vida de la obra, vamos a tener la posibilidad de generar nuevos presupuestos basados en circunstancias concretas de evolución de la obra, que se denominan precios contradictorios. Los precios contradictorios, en definitiva, son las diferencias de medición o de precio, bien de carácter adicional, porque son capítulos y unidades nuevas, o bien porque afectan al presupuesto original. En cualquier caso, la función de precios contradictorios lo que nos va a proporcionar es un sistema de control y seguimiento de las unidades que afectan a la medición y precio y la posibilidad de poder experimentarlos y poder llevar un control de las fases de negociación que tenemos con la propiedad a la hora de establecer ya como mediciones certificadas. Por lo tanto, todo el sistema de precios contradictorios cabalga a lo largo de la vida de la obra como un módulo que nos va a proporcionar unidades de obra adicionales o mediciones y precios diferenciados de nuestro presupuesto original. Bien, pues una vez que fluye la producción y certificaciones de obra, hemos ido capturando los costes, llega el momento del cierre de la obra. El cierre de la obra para nosotros es un momento muy importante, puesto que el cierre de la obra nos va a proporcionar de unos mecanismos de seguridad importantísimos para asegurarnos de que esa obra va recogiendo los resultados contablemente establecidos y además vamos a poderlo ligar con nuestra propia contabilidad.
Por lo tanto, uno de los efectos del cierre de obra es que nos va a proporcionar, insisto, esto puede ser opcional, pero tenemos la posibilidad, yo creo que muy positiva, de poder generar una serie de asientos que nos afectan a la obra en curso, diferencia entre lo que hemos producido y lo que hemos certificado, a lo que denominamos fares o, en definitiva, albaranes pendientes de conformar factura, es decir, albaranes que han ido a coste, pero que no han llevado su factura todavía, y, por supuesto, la posibilidad de poder valorar el almacén que tenemos acopiado, que son asientos de variación de existencias. En cualquier caso, estos asientos, que los produce automáticamente a fin de mes, lo que hace el sistema es producir los contraasientos correspondientes en la primera fecha disponible del siguiente mes. Por lo tanto, desde el punto de vista del impacto contable, pues realmente el resultado es neutro, ¿no? Es cero. Pero si nos situamos a una fecha concreta, a origen obtenemos estas diferencias. Por supuesto, todo esto se automatiza y se contabiliza de forma automática. Se propone, a través de diarios contables, que podemos hacer que el proceso sea automatizado o que lo paremos porque necesitamos ajustar estos asientos. El cierre de obra lo que nos va a hacer es bloquear, esto es muy importante, bloquear para ese periodo que cerramos, para ese año y mes, esa obra, vamos a bloquearla para que no pueda haber ninguna posibilidad de introducir cualquier transacción que afecte al grupo 6 y 7 de la contabilidad. Incluso podría afectar a las cuentas de balance, sobre todo a las de tesorería, porque obviamente lo siguiente que vamos a hacer es producir el reporting de obra, que es lo que denominamos IEO o información económica de obra. Obviamente, si hacemos un cierre definitivo, lo que el sistema nos va a hacer es bloquear, porque vamos a sacar una foto de lo que pasa en la obra. Esa foto tiene que ser única, no puede ser una foto posterior. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que el sistema se bloquea a los efectos de que para ese periodo no se pueda transaccionar en, insisto, transacciones que afecten al grupo 6 y 7 de la contabilidad. El reporting de obra lleva consigo un conjunto de informes ya sistematizados que afectan a la situación de la cartera y las variaciones futuras a través de los precios contradictorios, que nos va a decir, un segundo informe que nos va a decir cómo evoluciona la cuota de explotación de la obra en términos de producción y coste, directo e indirecto, mes, ejercicio y origen. Nos va a decir también cuál es la situación financiera de la obra, es decir, eso que vamos produciendo, cómo lo vamos certificando y cómo lo vamos cobrando. También nos va a comparar el resultado de la producción y del coste con lo que hayamos establecido en el plan de gestión. Acordaros que en el plan de gestión hemos establecido una cuenta de explotación por mes y por lo tanto podemos comparar nuestro resultado con el resultado que hemos planificado previamente. Incluso de forma opcional nos permite el sistema poder comparar en la parte de los costes con el coste según la producción, no con el coste previsto, porque la verdad es que está mucho más ajustado el coste según la producción que hayamos hecho. Y por último, el tercer elemento que nos va a producir en el momento, el hito del cierre de obra, es la posibilidad de que en ese momento se genere un nuevo reestudio de obra. Un nuevo reestudio de obra lo que nos va a producir es una nueva versión del coste y de la producción del conjunto de nuestro presupuesto y del máster. Es decir, de alguna manera, lo hecho está, nos va a generar un proyecto en el cual nos va a señalar el nuevo avance de todas las unidades en función de la producción que hayamos hecho y por lo tanto vamos a tener una nueva versión de reestudio que vamos a tener que generar su correspondiente planificación y un plan de gestión por respecto al reestudio. Es decir, cada reestudio tiene su plan de gestión y por lo tanto vamos a tener que planificar lo que nos queda por hacer en la obra. Terminando ya, como elemento complementario a lo que es el reporting de obra, tenemos la posibilidad, a través de un generador de informes específico, hacer esquemas de análisis de obra. El esquema de análisis de obra es un sistema que nos permite, más allá y de forma parametrizada, poder producir un reporting específico más acorde y más ajustado a las necesidades de gestión de la propia compañía. Otro módulo integrado dentro de la solución es la posibilidad de la integración de UTEs.
cuando la administración la llevan otros en una UTE, a través de un sistema muy sencillo basado en Excel, somos capaces de poder capturar una cuenta de explotación y un balance y poderlo integrarlo contablemente aplicando los porcentajes de participación que tenemos en la UTE e integrándolo en la obra y empresa UTE en nuestra contabilidad. Otro de los módulos importantes desarrollados para la solución Iberbuilding es el que denominamos reparto de costes. El diario de obras, por sí mismo, sí nos permite repartir los costes en función del criterio de producción o de coste, desde las obras de estructura sobre las obras productivas. El módulo de reparto de costes es un módulo avanzado que nos permite jugar con más hipótesis de reparto, de carácter porcentual o incluso de carácter más ajustado entre centros de coste. Es por decir así un módulo avanzado cuando tenemos problemáticas de reparto de coste complejas. Ligado a todo el proceso de compras y de planificación de compras, tenemos la posibilidad de homologar a nuestros proveedores y de poderlos, de alguna forma, puntualizar y validarlos desde el punto de vista de la homologación. Es otro módulo alternativo. Y por último tenemos un módulo desarrollado recientemente que es el del control de documentación de subcontratistas, que está ligado a toda la gestión de pedidos y contratos que vamos generando en la obra. El control de documentación de subcontratistas lo que pretende es resolver la problemática de Zapatero de control de documentación de subcontratistas, que se basa en que los subcontratistas deben de reportarnos un conjunto de informaciones legalmente establecidas y el sistema lo que va a controlar mediante un ciclo va a controlar que efectivamente toda esa documentación a los distintos niveles que la ley establece, empresa, trabajadores y máquinas, pues tengan que aportarnos. De tal forma que una de las características del CDS, del control de documentación de subcontratistas, es que si no reportan esa documentación, que puede ser una documentación bastante voluminosa en función de los distintos niveles de subcontratación, hasta 3 en una ley que se pueden establecer, pues nos va a permitir incluso bloquear la posibilidad de poder contratar, bloquear la posibilidad de que podamos imputar coste o la posibilidad de que podamos pagar esas facturas de estos subcontratistas. Esta es una alternativa, es insisto, un módulo adicional que viene muy bien en situaciones donde la subcontrata es muy grande y donde debemos de llevar un control exhaustivo. El sistema es un sistema muy pensado para el control cíclico de toda la documentación que nos va generando y sus propios vencimientos. Bien, pues esto es un poco el resumen de todo lo que hemos visto. Voy a basarme en el anterior para hacer un resumen. En definitiva, nos hemos basado en un estudio externo e interno, hemos generado una obra, hemos reducido a un presupuesto de ejecución y lo hemos planificado nuestros recursos de compra transformados en ofertas y comparativos que al adjudicarse se han generado pedidos y contratos. Hemos podido sujetar esos pedidos y contratos a avisos y firmas y a partir de ahí hemos generado toda una serie de orígenes del coste, albaranes, acopios previos que generan coste, facturas que no están basadas en albaranes y que generan directamente coste, partes de actividad, diarios contables, diarios de obras, diarios indirectos en el caso de los costes indirectos proporcionales, certificaciones o contratistas basadas en mediciones de producción. En definitiva, vamos generando el coste, vamos introduciendo las producciones y vamos certificando, generando las facturas y contabilizando todo el proceso. El cierre de la obra supone un hito que tiene 3 elementos, que es el reporting, el bloqueo, la gestión, el bloqueo del periodo en las transacciones ISI 7, la automatización de los asientos que nos sincronizan la contabilidad con nuestro sistema de obras y, por último, la generación de los reestudios cíclicamente que se suelen dar cada situación. Módulos adicionales, esquema de análisis, reparto de costes, homologación, almacén interno, integración de UTES y el CDS, que son módulos adicionales a la solución Iberbuilding. En definitiva, esto es un poco el universo de soluciones, tanto en obras, estudios, presupuesto, planificación, plan de compras, gestión de costes, producción, certificación, reporte de calidad. En la parte económico-financiera
todo lo que es la parte de contabilidad, análisis dimensional, el inmovilizado, la tesorería, análisis de negocio, intercompany, que son módulos, muchos de ellos estándar de la propia plataforma Navision. Y luego, alternativamente, que no es objeto de esta presentación de hoy, pues tenemos un módulo de promoción y unos módulos adicionales que nos proporcionan una funcionalidad alternativa a lo que Iberbuilding Obras nos proporciona de forma general. Desde la perspectiva de Dynamics NAV, pues tenemos la plataforma ideal de Microsoft para poder desarrollar este producto, que empezó a desarrollarse en el año 2003 exactamente, por lo cual vamos a cumplir dentro de poco pues, 9 años de existencia. Las características de Dynamics NAV, a los que conozcan Navision, pues es evidente, es un producto que ha tenido un éxito extraordinario en España, quizá por su sencillez, inteligencia e innovación. A su vez es una solución RP completa, tiene todos los elementos más o menos desarrollados de las áreas de gestión de una compañía pyme, pequeña y mediana. Una de las características más importantes, su mayor sencillez hace que sea mayormente productivo. No hace falta, no es bien engorroso, es ligero, es sencillo, es intuitivo. Y ayuda, por lo tanto, a la toma de decisiones inteligente en cualquier momento. Es rápido de implantar, fácil de configurar y simple de usar. Eso quizás sean sus características más importantes. Y por mi parte, pues aquí dejo ya la disertación. Para lo que quieran, aquí están mis datos de contacto personal. Y nada más, es que ricasco, muchas gracias, muchas gracias.